Hola, mi nombre es René Cárcamo, soy comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública como una propuesta de las universidades a partir de junio de 2017. El tema a considerar es la diferencia entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de petición. Para ello vamos a hacer un análisis previo acerca de cómo estos derechos se vinieron originando a través del tiempo. Vamos a iniciar con el tema del derecho de acceso a la información pública. Y debemos decir que en 1948 la Declaración Universal de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, en su artículo 19 estableció este derecho y lo consignó como una garantía fundamental que toda persona posee para traerse información, a informar también sin limitación de fronteras por cualquier medio y a ser informada. El derecho de acceso a la información tiene su base en el derecho de libertad de expresión. Es decir, en la Constitución de la República de El Salvador, si bien es cierto, no especifica el tema del derecho de acceso a la información, sí la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que emitió allá por el 2012, reconoció que el derecho de acceso a la información tiene un presupuesto y el presupuesto es la libertad de expresión, en el cual voy a permitirme leer un extracto de la sentencia que se refiere a este tema, mencionando lo siguiente. El derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible del derecho fundamental anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión en que se encuentra en el artículo 6 de la Constitución y tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, público o privada, que tengan interés público y en el principio democrático del Estado de Derecho o República como forma de Estado, de acuerdo al artículo 85 de nuestra Constitución, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y los fondos públicos. Como ustedes podrán ver, este derecho de acceso a la información surge también de una necesidad y de una exigencia también de la ciudadanía en cuanto a la actividad que los funcionarios públicos realizan. Esto de alguna forma también lo convierte en un derecho llave porque da la posibilidad de exigir la transparencia y la rendición de cuentas de todo funcionario y por lo tanto contribuir al estado democrático de nuestro país y al uso o al buen uso y el manejo de los recursos y los fondos públicos. Entonces, allá, digamos, con estos antecedentes, es así como en 2010 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, dándole origen a esta regulación y por lo tanto hay una entrada en vigencia el 8 de mayo de 2011. ¿Qué sucede entonces con la entrada en vigencia? Bueno, uno, cómo se realiza este derecho, cómo se ejerce este derecho, cuál es el procedimiento por el medio del cual el ciudadano, la ciudadana puede hacer uso de él. Eso contempla entonces un procedimiento, unos requisitos de admisibilidad de la petición y por lo tanto también hay y eso hay que decirlo claramente, hay un catálogo entonces de infracciones y de sanciones para la administración pública que no brinde la información que se solicita. Para ello hay que decirlo, la información por naturaleza es pública, pero la misma ley de acceso a la información establece diferentes clases de información. Una de ellas es la pública, la cual en todo caso la administración, es decir, estamos hablando de las instituciones del Estado, tienen la obligación de oficio de tenerla a disposición de la ciudadanía. En todo caso, muchas solicitudes de acceso a la información versan sobre situaciones a las cuales la administración pública está obligada a tener en publicidad.
Hay casos en los cuales la misma ley diferencia otro tipo de información como la información reservada y la información confidencial. Hay que decirlo entonces que hay algunos temas que la misma ley dice que pueden ser objeto de reserva. Por ejemplo, planes militares, planes de seguridad nacional, entre otros, y pueden de alguna forma, digamos, no ser brindadas. Ahora bien, también la misma ley de acceso establece un plazo, y los plazos de reserva son de 7 años, pudiendo ser extendido también a mayor tiempo de acuerdo a la situación o la circunstancia que en ese momento se atraviese y basado en las condiciones de que la reserva sea aplicable en ese caso. Y en la otra clase de información, que es la confidencial, hay que decirlo, ahí no hay un plazo determinado, puesto que versa sobre datos sensibles, normalmente son relacionados con la intimidad del ser humano y por lo tanto, aun cuando transcurra un tiempo determinado, nunca deberán ser divulgados. Para decir entonces esto, en el derecho de acceso a la información, en resumen, hay una solicitud, hay requisitos para admitirla y versa sobre un procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, cualquier ciudadano, cualquiera ciudadana puede solicitar información a las diferentes unidades de acceso a la información que tienen las dependencias del Estado. La ley le señala un plazo para que esa información deba ser proporcionada. Generalmente, por regla general son 10 días, pero la misma ley establece plazos en los cuales se puede extender debido a, digamos, la antigüedad de la información. En el caso de la unidad de acceso que no brinde en ese plazo la solicitud de información, entonces está incumpliendo con la ley. O también en algunos casos, algunas dependencias del Estado invocan que la información es reservada. El ciudadano o la ciudadana no está de acuerdo con la resolución emitida por la dependencia del Estado o por la unidad de acceso a la información respectiva y entonces puede apelar al instituto. ¿Para qué? Aquí es donde decimos, la ley también contempla la existencia de un órgano rector, que en este caso es el IAP. ¿Qué hace entonces el instituto? Bueno, una vez recibe la apelación, y esa es otra de las situaciones en las cuales hay que decirlo y hay que tomarlo en cuenta, es que esta solicitud de parte del ciudadano puede ser escrita, puede ser verbal o, como la misma ley dice, por cualquier otro medio idóneo. Y esto lo remarco por la diferencia que haremos en breves momentos con respecto al derecho de petición. En ese sentido, una vez que apela, pues obviamente el instituto sigue el procedimiento en cuanto a resolver si la información que le ha sido denegada al ciudadano, a la ciudadana, pues realmente contempla las características de la reserva o también contiene datos confidenciales. En muchas ocasiones hay solicitudes que en algún momento contienen datos personales, entonces, o datos confidenciales. En ese sentido, el instituto ordena que se entregue la información y se habla de versiones públicas, que se entregue en versión pública. En versión pública es suprimiendo aquellos datos que sean confidenciales. ¿Qué es lo que sucede con el derecho de acceso a la información? Hay un punto bien importante. De acuerdo a la ley, no tiene por qué la persona que lo solicita, no tiene por qué expresar el motivo por el cual pide la información. Eso es un punto importante, puesto que el funcionario, la administración pública, no debe argumentar bajo pena de que para qué quiere el ciudadano la información. Simplemente su deber es cumplir con la solicitud de información que se le ha efectuado. En todo caso, el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública precisamente señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés
o motivación alguna, que es lo que acabo de mencionar, que el ciudadano no tiene por qué andar explicando los motivos por los cuales quiere la información. ¿Qué sucede con el derecho de petición? El derecho de petición, hay que decirlo, sí, en varias de las constituciones de la República que hemos tenido ya ha sido contemplado. En nuestra Constitución, el artículo 18 precisamente señala que toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito de manera decorosa a las autoridades legalmente establecidas, a que se le resuelva y a que se le haga saber lo resuelto. En este sentido, hay que decir que la diferencia lo marca también el hecho de que su petición únicamente puede ser por escrito, no puede ser por ningún otro medio idóneo como sí lo contempla la ley de acceso. Ahora bien, el tema de la petición es simplemente una solicitud que usted hace a la administración pública, cuyo requisito nada más es que usted de forma respetuosa pida las cosas. Ahora, ¿qué es lo que pide? Puede pedir opiniones, puede pedir dictámenes, y el funcionario o el administrador público simplemente se puede limitar a responderle, si se quiere incluso vagamente, y aunque usted también la petición es, mire, yo quisiera saber sobre, por ejemplo, la reparación de la calle de mi colonia, cuánto se ha invertido, simplemente digamos, si corresponde a una alcaldía, puede decir, mire, la calle costó $10,000, aunque hubiese costado más. Es decir, no tiene la situación de veracidad que sí lo obliga el derecho de acceso o la ley de acceso a la información pública. O simplemente la alcaldía muy cortésmente también le puede decir, mire, no le voy a brindar esa información, y no hay, digamos, ninguna consecuencia con ello. Hay que decirlo, el derecho de petición entonces puede estar limitado a una simple respuesta, y el funcionario cumple con su obligación, de acuerdo a este artículo, con responderle al ciudadano, independientemente de la respuesta que le brinde. En ese sentido, se queda corto, digamos, muchas veces la información que requiere la ciudadanía. Y otro aspecto muy importante es que en el derecho de petición en respuesta no hay un plazo para que el funcionario le conteste. Es decir, según la jurisprudencia o la doctrina, sobre todo, dice que el funcionario le debe contestar en un plazo, lo dice, usual, pero no le señala una cantidad de días, lo que sí sucede con una solicitud de derecho de acceso. También otra de las cosas importantes es que la petición que se haga al funcionario no necesariamente va a ir la respuesta documentada por parte de la administración pública. Es decir, simplemente va a ser una respuesta sin que haya un respaldo o haya una obligación de parte del funcionario de respaldar documentalmente esa respuesta. En el derecho de acceso a la información, sí. Es decir, sí hay una necesidad que la gestión documental va relacionada con la respuesta. Si un ciudadano X pide, por ejemplo, el presupuesto de gastos, qué sé yo, de X ministerio, el funcionario no cumple solo con el hecho de darlo, sino que en todo caso, si el peticionario solicita una copia del manejo de ese presupuesto, pues entonces también tiene que remitirlo el funcionario en aras de documentar la respuesta que está dando. Obviamente, en el tema del derecho de petición, no hay un ente rector, no hay, como dije, un plazo de respuesta, no hay infracciones ni sanciones por no cumplir. Es más, la falta de respuesta, la consecuencia que tiene es, si un ciudadano hace una petición de forma decorosa, como dice la Constitución de la República, y el funcionario no le contesta, en todo caso, entonces el funcionario está violentando un derecho fundamental contemplado en la Constitución, y al violentarse un derecho fundamental,
la única circunstancia o el único camino que le queda al ciudadano es interponer un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que es el único camino que tiene, a diferencia del derecho de acceso, como dije, que el Instituto de Acceso a la Información Pública es el órgano rector ante el cual se ventila aquellas faltas de respuesta de la administración pública o aquella información que el funcionario lo cataloga como reservada y que entra o confidencial y que entra al análisis de parte del instituto para ver si efectivamente esa información tiene tal característica. Espero con esto dejar aclarado la diferencia entre ambos derechos y muchas gracias.